capítulo 24, que es el libro de los Hechos, capítulo 24, del 1 al 9. Y en reverencia a las Escrituras, si nos podemos poner de pie el que puede. Y dice así la palabra del Señor. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Paulo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: «¿Cómo debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia? Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestar más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo». Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por renovar tu misericordia, Señor, cada mañana. Señor, gracias por tu fidelidad para con nosotros. Gracias por poder traernos, Señor, para venir y alabar y bendecir tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a gozarnos en tu presencia, Señor. Te ruego que uses mi vida, Señor, como herramienta útil en tus manos, siendo yo un siervo inútil, Señor. Te lo ruego todo, Señor, para que mis hermanos también puedan, Señor, escuchar tu palabra, y no solo escucharla, sino ser exhortados y animados a través de ella, Señor, así como tú hablaste a mi vida y a mi corazón. Te ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En los pasajes que vimos anteriores, mis hermanos, vimos cómo el Señor guardó a Pablo en cada situación. Cuando fue arrastrado y sacado del templo, procuraban matarlo, y fue el tribuno y los soldados que lo prendieron y lo ataron y lo salvaron de la turba. Después vimos el complot contra Pablo para darle muerte, donde se juramentaron bajo maldición a no gustar nada hasta que lo hayan prendido para darle muerte. Pero el Señor guardó a Pablo, poniendo al hijo de su hermana en ese lugar y escuchar el complot, y dio aviso a Pablo, y Pablo dio aviso al tribuno. Y vimos cómo el Señor guardó a Pablo camino a Cesarea, poniendo a 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros que llevasen a Pablo a salvo hacia la presencia de Félix, el gobernador. Y no solo eso, mis hermanos, sino también una carta explicando que los judíos lo acusaban por cuestiones de la ley de ellos. Pero Pablo no tenía ningún delito digno de muerte o de prisión. Y entramos en el versículo 24, mis hermanos, y vemos el enjuiciamiento de Pablo, la defensa de Pablo y el veredicto de Pablo, que va a ser en todo el capítulo 24. Y entramos en los versículos que me toca a mí, del 1 a 9, que es el enjuiciamiento de Pablo. Y dice así el capítulo 1: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías
con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. 5 días después de la llegada de Pablo a Cesarea, descendió el sumo sacerdote Ananías desde Jerusalén con algunos de los ancianos del concilio. No contentos con haber hecho sacar a Pablo de Jerusalén, siguieron tratando de quitarle la vida. Prepararon el caso, contrataron a Tértulo, que era, mis hermanos, como una especie de abogado. Viajar más de 100 kilómetros y hacerlo todo en 5 días. Requirió rápida acción de parte de ellos. Quizás temían que Félix liberara a Pablo. Ananías fue uno de los sumos sacerdotes más corruptos en la historia de Israel. Sin embargo, el sumo sacerdote y los ancianos no sostuvieron el caso contra Pablo. Para eso contrataron a cierto orador llamado Tértulo, y por medio de él comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Es muy probable, mis hermanos, que lo eligieron porque era muy instruido en la ley romana. No era extraño que los judíos contratasen a expertos para que los representasen en los procedimientos romanos legales que a veces tenían los judíos. Versículo 2. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: ¿cómo debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu presencia? Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. La audiencia comenzó cuando Pablo fue llamado. Tértulo comenzará a acusarle. Se dirigió a Félix con la clase de discurso florido, adulador y halagador. Por desgracia, no se podía decir muchas buenas respecto de Félix, el gobernador, que gobernó Judea desde el año 52 al 59 después de Cristo, más o menos como 6 años, mis hermanos. Era un antiguo esclavo y Félix debía su posición a la influencia de su hermano Palas, que era uno de los favoritos del emperador Claudio. La declaración inicial de Tértulo para Félix le decía: ¿cómo debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia? Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Tértulo forzaba la verdad al punto límite, mis hermanos. Y a pesar de las palabras aduladoras de Tértulo, el pueblo judío no sentía mucha gratitud hacia él. Tértulo cerró sus observaciones preliminares con la habitual promesa de ser breve. Versículo 4 dice: pero por no molestar más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Aunque a menudo esas promesas no se incumplen, Tértulo fue obligado a guardar la suya, ya que había poco bueno que decir acerca de Félix y poco malo que decir acerca de Pablo. Tértulo formuló 3 acusaciones, mis hermanos: sedición, sectarismo y sacrilegio. Que eso lo vemos en el capítulo 5 y 6, cuando lo acusan a Pablo, que dice así: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. El primer cargo, mis hermanos, de sedición era el más grave contra Pablo
en una corte romana. Y el único que implicaba realmente un delito a los perturbadores de la paz. Muchos judíos experimentarían esa verdad de primera mano algunos años después. Tertulo declaró a Félix: hemos hallado que este hombre es una plaga. Esa descripción de Pablo refleja con exactitud el odio que tenía el concilio hacia él. No era una acusación específica. Tertulo presentó el alegato específico al denunciar a la plaga, a Pablo, como promotor de sediciones contra Roma entre todos los judíos por el mundo. Si el concilio hipócrita, que a su vez deseaba la caída de Roma, hubiera podido justificar este cargo, Pablo estaría en serios problemas, mis hermanos. Porque Roma no toleraba a quienes agitaban la sedición pública. Pero aunque en verdad que Pablo había participado en alborotos públicos, siempre resultó víctima. La segunda acusación hecha contra Pablo fue de sectarismo o herejía. Según Tertulo, Pablo era cabecilla de la secta de los nazarenos. La insinuación de tal identidad sectaria era que Pablo dirigía una secta molesta para los judíos y por tanto para los romanos también. La tercera acusación, mis hermanos, que originalmente había conducido al arresto de Pablo, fue que él intentó también profanar el templo, tratando de dar legalidad al salvaje ataque de la turba. Los judíos encubrieron sus esfuerzos por matarle, al afirmar que lo prendieron ellos mismos. ¿Quién eran ellos mismos? Aunque los romanos en realidad habían hecho eso para protegerlos de la turba, eran ellos, mis hermanos. Los romanos protegieron por la misericordia del Señor a Pablo. Una vez más, ya que no tenían evidencia para presentar a Félix, se conformaron en una acusación general. Versículo 7, mis hermanos. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. La mayor distorsión, mis hermanos, de los hechos por parte de Tértulo, dada en la última frase del versículo 6, todo el 7 y parte del 8, cuando le dice: quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen aquí. Aunque Pablo fue el único golpeado, los representantes del concilio hicieron caso omiso a la verdad y se quejaron de que intervino el tribuno Lisias con gran violencia y le quitó de sus manos. Ellos tenían la confianza de que juzgarle a Lisias, no a Pablo, Félix podría informarse de todas estas cosas de que lo acusaban a Pablo. Eso ayudaría a explicar la decisión de Félix de posponer el veredicto hasta oír a Lisias. Versículo 9. Los judíos también confirmaron diciendo ser así. Todas las acusaciones que hizo Tertulo hacia Pablo era que él era una plaga, promotor de sediciones, cabecilla de una secta y profanador del templo. Los judíos consentían todo esto, mis hermanos, pero son todas acusaciones falsas. Y vemos en estos versículos hasta dónde llegó el odio
de los judíos hacia Pablo por predicar el Evangelio. Buscaron de todas formas acusarle de todas las cosas. Mis hermanos, Pablo nunca dejó de maravillarse del hecho de haber sido alcanzado por nuestro Señor Jesucristo. A pesar de sus circunstancias, a pesar de todo lo que padeció, encarcelamientos, golpizas y cuantas cuestiones más, Pablo nunca mis hermanos, Pablo nunca se dejó de maravillar del hecho de haber sido alcanzado por Dios. Nunca, a pesar de cada situación que padeció. Pero ¿qué de nosotros? ¿Vivimos con la misma gratitud que vivía Pablo? A pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de los problemas que nos agobian día a día, ¿vivimos con esa gratitud que vivía Pablo? A pesar de las circunstancias, predicamos el Evangelio, como predica Pablo. A pesar que él estaba preso, lo vamos a ver más adelante, desde el capítulo 10 hasta el 27, como Pablo predicaba a Lisias y a su esposa. ¿Qué de nosotros, mis hermanos? A pesar de nuestras circunstancias, predicamos el Evangelio a los que nos rodean. Y si estás por primera vez o te sientes alejado de Dios, hoy es el día. Ven a Cristo. Él es la esperanza. Él es nuestro Salvador. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. A Él sea la gloria. Amén. Oramos, mis hermanos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres fiel, no yo, Señor. Tú eres